estamos radicando conjuntamente con el señor Ministro de Justicia y el representante a la Cámara, el doctor Penagos, un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal. Es un proyecto que contiene 233 artículos y que tiene 3 ejes fundamentales. Una política importante de sometimiento de bandas criminales y organizaciones ilícitas en general. Otro eje fundamental está centrado en darle solución al tema de las pequeñas causas en Colombia, y otro eje es el de crear unos mecanismos que conviertan el sistema acusatorio en un sistema más ágil. Queremos resolver los problemas frecuentes del sistema acusatorio en cuanto a su agilidad y eficiencia. El primer eje está centrado sobre el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado. En este momento, la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional estamos preparando una política integral de lucha contra crimen organizado. Es un tema muy importante de seguridad ciudadana y lo será también en caso de que se firme un acuerdo de paz en La Habana. Con el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y otras entidades del Estado vamos a presentar en el futuro una política integral de lucha contra el crimen organizado. El proyecto de Código de Procedimiento Penal que hoy presentamos al Congreso de la República, la reforma, forma parte de esa estrategia integral de lucha contra el crimen organizado que estamos diseñando conjuntamente con el Gobierno. El fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado gira en torno principalmente a los siguientes aspectos. Vamos a crear unos fiscales especiales para negociar sometimientos con las bandas criminales en el país. Se introduce la figura del fiscal negociador con las competencias necesarias y las inmunidades necesarias para que pueda adelantar conversaciones de sometimiento con bandas criminales. Además, se faculta a la Fiscalía General de la Nación, en concordancia con la fuerza pública, para que en caso de que se establezca una política de sometimiento y se lleve adelante una política de sometimiento con bandas criminales, puedan ser ubicados colectivamente los miembros de estas bandas criminales que quieran someterse a estas políticas del Código de Procedimiento Penal en ciertas partes del territorio nacional. Es decir, permite la ubicación y concentración bajo la custodia de la fuerza pública y de la Fiscalía General de la Nación de bandas criminales cuando se ingresen en un programa de sometimiento a la justicia. Además, este proyecto le va a permitir a la Fiscalía General de la Nación realizar políticas de sometimiento colectivos con bandas criminales. En este momento, toda la política de sometimiento y de negociación está orientada a aspectos individuales, y aquí lo que estamos haciendo es fortalecer y creando la posibilidad de lograr sometimientos colectivos con bandas criminales y en general con asociaciones ilícitas. Debo ser categórico en expresar que bajo ninguna circunstancia se trata de políticas de sometimiento en el marco de la justicia transicional. Las bandas criminales y las asociaciones ilícitas, por disposición constitucional, no pueden ni serán parte de la justicia transicional. Lo que se están creando son mecanismos de sometimiento a bandas criminales en el marco del Código de Procedimiento Penal, que va a implicar posibilidades de negociación, de preacuerdos, de principios de oportunidad, siempre sobre la base de desarticular colectivamente las bandas criminales y sometimiento a las normas y a las penas consagradas en el Código Penal. Sobre la base que es una política de sometimiento, nosotros conjuntamente con el Gobierno y con el representante Penagos hemos
presentado a consideración del Congreso de la República algunos elementos que van a permitir flexibilizar el principio de oportunidad y el manejo de los preacuerdos y de la justicia negociada en el procedimiento penal. En lo que concierne al principio de oportunidad, lo fundamental es su flexibilización porque permite otorgar principio de oportunidad a cabecillas en los casos en que exista una negociación, llegando inclusive a abarcar esta posibilidad del principio de oportunidad en delitos que afectan gravemente la seguridad ciudadana como secuestro, extorsión y algunas modalidades de narcotráfico. Además, estamos fortaleciendo la figura del agente encubierto. En conclusión, se trata de la presentación de una nueva política de sometimiento de bandas criminales que va a permitir negociaciones colectivas con asociaciones ilícitas, creando la figura del fiscal negociador que actuará por designación del fiscal general de la Nación y con la posibilidad de crear sitios de concentración para bandas que se quieran entregar colectivamente. El otro eje de esta reforma tiene que ver con el tema de las pequeñas causas. Se le está dando desarrollo a una reforma constitucional que tiene aproximadamente 3 años de estar en vigencia, donde se creó la figura en el derecho constitucional y procesal colombiano del acusador privado. En este momento, de acuerdo antes de la reforma del acusador privado, el monopolio del ejercicio de la acción lo tenía exclusivamente la Fiscalía General de la Nación, quien es el competente para investigar y acusar ante los jueces como principio general los delitos que se cometan en el territorio nacional. A partir de esta reforma constitucional que lleva más de 3 años, se introdujo la figura del acusador privado, que implica la posibilidad de que existan acusadores privados en el proceso penal, lo que significa que hay acusadores privados que podrán hacer las investigaciones y las acusaciones ante los jueces competentes sin la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación. Es una figura absolutamente novedosa en el ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a darle desarrollo a este acto legislativo, pero vamos a empezar con pequeñas causas. ¿Qué denominamos nosotros pequeñas causas y en dónde va a tener aplicación? Se trata fundamentalmente de los delitos querellables, por ejemplo, los delitos de calumnia, de injuria, lesiones menores, hurtos menores, delitos menores contra el patrimonio económico. En estos casos, cuando la víctima lo considere pertinente, esa misma víctima puede convertirse en acusador privado, lo que lo facultará para investigar y acusar ante los jueces correspondientes. Debo señalar que en los últimos 3 años, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 3 millones de denuncias por delitos querellables. Esto nos muestra ya un universo de 3 millones de casos en pequeñas causas por delitos querellables, para que ustedes tengan en cuenta cuál es la dimensión de las pequeñas causas en Colombia. Y en estos casos de delitos querellables se podrá acudir a la figura del acusador privado. Además, el último eje fundamental es el de que estamos creando unos nuevos mecanismos para agilizar el proceso penal, y además estamos fortaleciendo todos los mecanismos de justicia restaurativa en Colombia. En cuanto a los mecanismos para agilizar el proceso, nosotros debemos tener en cuenta las dificultades serias que se han presentado en la marcha del sistema acusatorio, porque tenemos estadísticas que indican que cerca de un 50% de los casos se están aplazando para audiencia en Colombia, lo que implica que se han presentado miles de aplazamientos de denuncias y de trámites de procesos en el país. Y con miras a agilizar la dinámica del sistema acusatorio, vamos a introducir o proyectamos la introducción de algunos elementos para la agilización de procesos. Entre otros, se elimina la audiencia de imputación,
Además, se le dan mayores facultades a los jueces para sancionar las dilaciones injustificadas en el proceso. Estamos introduciendo un mecanismo para fortalecer el derecho de las víctimas en el sentido de que la reparación integral no se haga ante los jueces penales, que no ha tenido eficiencia este mecanismo, sino ante los jueces civiles para efectos de las reclamaciones pecuniarias. Estamos introduciendo nuevos mecanismos para la presentación de documentos y de pruebas en el juicio, que permitirá agilizar los procesos fundamentalmente en el juicio oral, y le estamos dando mayor agilidad a las audiencias de acusación y a la audiencia preparatoria. Le doy la palabra al ministro de Justicia para que él termine y culmine la explicación del proyecto. Pues yo creo que ya quedó el proyecto realmente explicado tanto en líneas generales como en detalles por el fiscal. Y quizás vale la pena recordar simplemente que pues el código cumplió 10 años ya, y yo creo que es una buena época para hacer un primer balance, un corte de cuentas, después de estos años en los que el sistema ha recibido mucha crítica, ha recibido mucho apoyo. Hay quienes, frente a las críticas del sistema, han dicho que fue un error haber migrado a este sistema adversarial y que deberíamos regresar al sistema inquisitivo. Nosotros creemos que lo que había que hacer es exactamente lo que acabamos de hacer con la Fiscalía: revisar desde el punto de vista práctico qué problemas venía teniendo o viene presentando el sistema y corregirlos de manera puntual. Ese fue el procedimiento que se hizo en este caso. Se identificaron muchos de los problemas operativos que está presentando el funcionamiento del sistema, y se han introducido correctivos puntuales que nada alteran la esencia del sistema, que en términos generales, en términos estructurales, funciona bastante bien y ha sido un considerable avance frente al sistema que teníamos anteriormente. De esos temas de agilización concretos de procedimiento, pues está, como mencionaba el fiscal hace un rato, la eliminación de la audiencia de imputación. También hay unas normas nuevas que nos permiten regular de mejor manera el tema de la solicitud y la práctica de pruebas, especialmente en pruebas de carácter documental. Todos hemos visto que algunos vacíos en la norma son aprovechados muchas veces por los usuarios del sistema para dilatar las audiencias, por ejemplo, con la introducción y lectura de extensos documentos como material probatorio. Y un tema que ya mencionó el fiscal también, que es muy importante, y es el de las pequeñas causas. El mecanismo de las pequeñas causas funcionó muy bien en Colombia. Acuérdense que estuvo vigente durante unos años y realmente dejó de utilizarse porque fue declarado inconstitucional debido a que en la Carta Política la facultad de investigación y acusación radicaba de manera exclusiva en el fiscal. Eso se corrigió ya en una reforma constitucional hace varios años, como mencionó el fiscal, y quedó abierta la puerta para poder volver a poner en práctica estos procedimientos de pequeñas causas, que son muchísimo más ágiles, de una parte, y segundo, que con la introducción de la figura del acusador privado van a permitir descongestionar de manera considerable el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, como lo mencionaba el fiscal general. Entonces, en definitiva, repito, hemos hecho una evaluación de los problemas que presenta en la práctica el sistema y hemos introducido correctivos que lo hagan mucho más eficientes, además de los otros temas estructurales que ya mencionó el fiscal general. Ministro, en el caso de las BACRIM, ¿cómo va a ser la negociación y qué penas estaríamos ¿Qué penas estaría pagando, por ejemplo, un jefe de los ciudadanos? Mire, lo primero que quiero señalar es que no se trata de mecanismos de negociación con bandas criminales. Se trata fundamentalmente de mecanismos de sometimiento a la justicia. Reitero que no se trata de mecanismos de justicia transicional, que no hay ninguna posibilidad desde el punto de vista constitucional de que las BACRIM tengan un tratamiento de actores del conflicto y que frente a ellos entablemos procesos de negociación propios de la justicia transicional. Estamos hablando específicamente
de mecanismos de sometimiento a la justicia, mecanismos que ya existen en el Código de Procedimiento Penal, solo que son mecanismos diseñados para sometimientos individuales. La innovación del proyecto es que permitirá los sometimientos colectivos y negociaciones colectivas y formas de negociación en términos de preacuerdos y principio de oportunidad, pero sobre la base de sometimiento a la justicia. Aquí se está proponiendo la creación de fiscales negociadores en el sentido de que pueden adelantar acercamientos con los colectivos, con los representantes de esas organizaciones para lograr su sometimiento. En este caso, se introduce la figura del fiscal negociador en términos de sometimiento, con la característica de que ese fiscal negociador goza de inmunidad respecto de los actos que desarrolle en función de los acercamientos con bandas criminales a efectos de su desarticulación. El tipo de penas, todo dependerá de los alcances de la justicia premial, del tipo de preacuerdo que se lleve, del tipo de colaboración. Puede llegarse para algunos casos inclusive hasta la concesión del principio de oportunidad. Señor fiscal, ¿qué pasaría cuando líderes de estos grupos han cometido crímenes de lesa humanidad? Estamos hablando de secuestro, homicidio de persona protegida, desplazamiento. Entonces, ¿qué pasará en ese sentido si no hay una justicia transicional para ellos? Mire, otra de las innovaciones en las cuales tengo entendido que existen ciertas reservas por parte del ministro de Justicia frente a esta propuesta que voy a explicar. Aquí se introduce la posibilidad de dar principio de oportunidad frente a organizaciones criminales, bandas criminales, aun cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos. Es una de las innovaciones del proyecto, aclarando que se trata de una modalidad específica del principio de oportunidad, no de renuncia al ejercicio de la acción penal, sino la posibilidad de suspensión de procesos penales y de órdenes de captura frente a bandas criminales o a organizaciones que formen parte de esta política de sometimiento a la justicia, que hayan realizado graves violaciones a los derechos humanos. En estos casos se podría suspender el proceso penal, se podrían suspender las órdenes de captura a efectos de lograr los preacuerdos y en general el desarrollo de la justicia premial en el caso particular. Aquí lo que estamos haciendo es flexibilizamos el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión para poderla conectar con las políticas propias de justicia premial como preacuerdos, allanamiento de cargos, etcétera. ¿Qué información persiguen ustedes obtener con este proyecto? Porque uno pensaría que pues, con las bandas criminales sería un proceso normal como está actualmente. ¿Y qué significa exactamente someter? Una persona sometida, ¿de qué va a trabajar si no está delinquiendo? ¿De qué va a ganar si no sigue delinquiendo? Estamos hablando de que en este momento existen unos mecanismos de justicia premial en Colombia, como la posibilidad de conceder principio de oportunidad, rebajas de pena como consecuencia de preacuerdos, en algunos casos renuncias al ejercicio de la acción penal como consecuencia en algunos eventos de justicia restaurativa, pero todos están diseñados de manera individual. Hace algunos años, cuando se produjo la desmovilización, creo que era la CERPAC, sí, una parte de la CERPAC, en los llanos orientales, ahí parte de las dificultades y en cierta forma del fracaso parcial de esa entrega es porque no teníamos unas herramientas jurídicas que nos permitieran hacer sometimientos en términos de organización. Entonces, lo que estamos es cogiendo la experiencia del pasado, específicamente lo que se presentó con la CERPA y corregir esos defectos. Quiero señalar que en este momento,
frente a las bandas criminales, a las BACRIM propiamente dichas, el Estado colombiano tiene identificado como BACRIM, con el concepto de bandas criminales, 3 grandes BACRIM: el Clan Úsuga, los Rastrojos y todavía unos residuos importantes de las ERPAC. En términos propiamente de la denominación BACRIM, bandas criminales, tenemos solamente el Clan Úsuga, Rastrojos, ERPAC, que constituyen unas organizaciones criminales todavía muy poderosas en términos de afectación a la seguridad ciudadana y en muchos casos realizando graves violaciones a los derechos humanos, porque un cálculo aproximado, no puedo dar cifras ciertas, exactas, un cálculo aproximado de estadísticas de las diferentes entidades del Estado indicarían que pueden estar integradas estas BACRIM por cerca de 3.500 personas armadas. Entonces, estamos ante un tema de seguridad ciudadana muy preocupante. Entonces, este proyecto lo que quiere es dar mayores herramientas para desarticular estas bandas criminales, pero esto es solamente una pieza de una política integral que estamos diseñando con el señor Ministro de Justicia y en general con el Gobierno Nacional, una política integral de lucha contra el crimen organizado en Colombia, que en su momento presentaremos conjuntamente con el Gobierno Nacional. Pero quiero expresarles que en los últimos 3 años, en una actividad conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública, Policía Nacional, en algunos casos el mismo Ejército, nosotros hemos producido como Estado unos resultados muy importantes en la lucha contra la criminalidad organizada en Colombia. En los últimos 3 años hemos logrado la captura de más de 5.700 integrantes de organizaciones criminales. Hemos presentado más de 3.000 escritos de acusación. Hemos celebrado más de 2.300 preacuerdos. Hemos logrado que 775 personas acepten cargos y se han dictado más de 5.000 medidas de aseguramiento en temas de lucha contra la criminalidad organizada, y en una actuación conjunta entre Fiscalía y Fuerza Pública y desde luego con los jueces de Colombia hemos logrado 2.356 sentencias condenatorias por concierto para delinquir, extorsión, desaparición forzada y secuestro cometida por organizaciones criminales. Es decir, ha existido una política de seguridad ciudadana con unos efectos reales, con unos impactos muy grandes frente a las organizaciones criminales, pero todavía nos falta reforzar y duplicar los esfuerzos del Estado en la lucha contra las organizaciones y bandas criminales. ¿Literalmente todo sometido termina en la cárcel después del proceso de sometimiento? Desde luego, la base es que después del proceso de sometimiento, los sometidos tienen que cumplir efectivamente penas privativas de la libertad, solo que esas penas privativas pueden ser reducidas, rebajadas las penas del Código de Procedimiento Penal como consecuencia de los preacuerdos o como consecuencia de la colaboración eficaz. En algunos casos, cuando se otorga el principio de oportunidad, pues el principio de oportunidad puede llevar inclusive hasta la renuncia del ejercicio de la acción penal.